códigos secretos de Satanás. Y yo desde aquí no voy a predicar a favor de Satanás, sino todo lo contrario. Vamos a intentar desvelar lo que Satanás va haciendo en este mundo y cuál es toda su trama, sus planes. Y nosotros no debemos ignorarlos. Y esto no me lo invento yo, y ya lo veréis. Estos símbolos ocultos, empezamos con unas imágenes que nos lo van a decir todo. Fijaros como a la derecha tenemos el Vaticano, a la izquierda ya sabéis también lo que es. Y esto del medio, ¿lo veis bien los de atrás? ¿Sí? La masonería, sociedades secretas, la triple alianza entre Estados Unidos, Vaticano y espiritismo. ¿Sabéis que Elena White habla al respecto de esta triple alianza? Nosotros muchas veces entendemos que el espiritismo es sencillamente darle a una bola adivinando futuros o sencillamente tirar unas cartas. Va mucho más allá de todo esto. Y ella escribe bastante al respecto. Hay gente que se cree que Ellen White no escribe nada de esto y que en la Biblia tampoco aparece nada. Pues nosotros vamos a demostrar, gracias a Dios, cómo sí, Ellen White escribe al respecto y cómo en nuestras Biblias también aparece. Y aquí tenemos un texto de advertencia total. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11, escrito por el apóstol Pablo. ¿Sabéis? Cuando el apóstol Pablo dice esto, yo lo admiro, porque él dice que no ignoramos sus maquinaciones. Yo actualmente no me atrevería a afirmar sus palabras, porque creo que ignoramos bastante las maquinaciones de Satanás. Por tanto, ha habido un lapsus de tiempo, desde que esto se escribió hasta ahora, en que nosotros, en vez de progresar en sus conocimientos, en saber los planes que tiene trazados, hemos dado una marcha atrás. Y esto no puede ser, porque si no conocemos los planes del enemigo, ¿qué va a pasar? Nos va a coger por sorpresa, evidentemente. Vamos a leer una cita de Ellen White, precisamente, sacada de Maranatha, el Señor viene. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Nosotros, que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. En otras versiones dice abrumadora. O sea que nos hemos de preparar, dice. ¿Estamos dormidos como pueblo? ¿O si los jóvenes de ambos sexos de nuestras instituciones, que ahora no están listos para la aparición del Señor, que están inhabilitados para ser miembros de la familia del Señor, pudieran discernir las señales de los tiempos? ¿Qué cambio se vería en ellos? Hago un inciso aquí. Aquí nos está hablando de los jóvenes. Los jóvenes es muy interesante que conozcan estos temas, porque ellos son los que van a vivir de lleno la gran controversia, y ellos son los que tienen que dar el mensaje final. Pero si desconocen estas cosas, lo más fácil es que se terminen extraviando. Pero además fijaros en que dice que pudieran discernir las señales de los tiempos. Yo no sé si vosotros habéis oído muchas veces de que los tiempos no importan, que nosotros nos debemos de preparar como si Cristo viniera ya y ya está. ¿Es esto cierto? Sí, por un lado, evidentemente es cierto, si no, no seríamos cristianos. Pero hay unas señales de los tiempos que marcan las pautas y que nosotros debemos conocer para poder reaccionar ante cada situación y avisar a la gente, que nosotros normalmente son informaciones que nos podemos quedar para nosotros, pero esto no hay que callárselo, esto hay que divulgarlo. Si seguimos avanzando, nos dice el Señor Jesús está llamando a obreros abnegados que sigan sus pisadas, que avancen y trabajen por Él para alzar la cruz y seguir por donde Él va. Muchos se satisfacen rápidamente ofreciéndole al Señor insignificantes actos de servicio. Su cristianismo es débil. Cristo se entregó a sí mismo por los pecadores. Qué ansiedad por la salvación de las almas debiera llenarnos al ver a los seres humanos que perecen en el pecado. ¿Tenemos nosotros este sentir? ¿Vemos en las personas que pasan a nuestro alrededor, nuestros vecinos, almas que necesitan de Cristo, de la salvación? ¿Cuántas veces vemos bultos casi, no? Y este no debe ser el sentir de cristiano. Esto es la portada de un libro que no es nada actual. Fijaros, Chicago 1890. ¿Y por qué os lo muestro? En este libro se habla de un tema que está siendo muy actual, que aparece mucho en televisión, en muchos libros que salen a la venta, en programas de radio, que es el tema de la masonería.
Supongo que más de uno ya lo habréis oído, ¿no? Pues este libro ya hablaba de esto, y ya veis que tiene un montón de años, y veréis qué cosas tan impresionantes dice. Por supuesto no se hizo para vender como un bestseller. Yo os lo resumo. Este señor cuenta en su libro que en 1775 Washington y Franklin se reunieron en un lugar de Massachusetts y ellos allí prepararon ciertas cosas. Entre su reunión apareció un señor conocido como el profesor, alguien que nadie sabía quién era a ciencia cierta, pero era un señor de una edad avanzada y con un gran conocimiento de las cosas, que incluso lo describe como alguien que hablaba de las cosas como si ya lo hubiese vivido, pero con muchísimos años de antelación. Un personaje sumamente curioso. Y este señor les dijo de que Dios ha dado a América para que sea libre, les dijo más cosas, y les dijo de que Estados Unidos iba a ser sumamente importante en el papel del mundo. Y sabéis, este señor de divino tenía poco. Yo no sé si realmente era un masón de alto grado o era un ángel caído, no lo sé. Sabéis que en el agua ya habla de los ángeles caídos que también se aparecen en forma humana y dan sus mensajes y la gente no sabe quiénes son. Yo no lo sé a ciencia cierta, pero desde luego de parte de Dios no venía por todo lo que engloba esto. Y precisamente estuvo muy unido al momento de la declaración de independencia de los Estados Unidos. El famoso billete de $1. Todos lo habéis visto, supongo que no todos habéis tenido en la mano, y ahora no vale la pena tenerlo porque se está devaluando mucho. Y el señor que había en el dibujito central del billete, lo vemos aquí. ¿Sabéis cuál es este atuendo? Pertenece a la masonería. Son sus típicas vestimentas donde ellos entran en su logia y ofician a sus modos. Veis que tienen dos columnas, una a la derecha y una a la izquierda. ¿Sabéis de qué viene todo esto? Nosotros podemos ver a esta gente como espiritistas, etcétera, etcétera, pero su simbología, ¿sabéis de dónde está sacada básicamente? De dos sitios. De la Babilonia mística, Egipto también, por supuesto, pero también del Templo de Salomón. Y utilizan muchos signos del pueblo judío, que eran típicos de ellos, para también asociárselos a ellos. Y decir que así todo viene de parte divina. Pues vamos a seguir avanzando. Ya veis que uno de los máximos exponentes de Estados Unidos era masón. Y aquí tenemos a Benjamin Franklin, y estas son notas sacadas de páginas oficiales de masonería en las cuales se demuestra que este señor también pertenecía a ellos. Os pudierais quedar muy sorprendidos cuando vieseis que la mayor parte de dirigentes de este mundo, no solo dirigentes políticos, sino científicos y muchos grandes personajes de la historia, han pertenecido a la masonería. Esto lleva a una conclusión muy rápida. Para llegar arriba, evidentemente, aparte de tener una cierta cabeza, se necesitan unas ciertas influencias. Y ellos lo utilizan muy bien esto. Aquí tenemos más explicando de lo mismo, incluso un medallón donde veis su cara y por el reverso, ¿veis un triángulo con un sol en medio? El triángulo lo utilizan muchísimo. Ya hablaremos al respecto de él. Y el sol también. Nosotros hablamos siempre del domingo como el día del sol y vemos una adoración luciferana al respecto, pero es que ellos están utilizando exactamente lo mismo en sus simbologías. Y esta era su tumba. Las tumbas de ellos siempre veréis que son obeliscos. Y esto responde a una adoración muy peculiar. ¿Sabéis qué son los obeliscos, no? Cuando el Papa sale en Roma, en el Vaticano, veis la plaza de San Pedro, y en medio hay un pedazo de obelisco tremendo, ¿no? Sí, bueno, hay mucha vuelta en eso. Resulta que el obelisco tiene un significado. Provienen de Heliópolis, la ciudad del sol en Egipto, y tenían un significado que incluso la gente a veces lo ignora. Cuando nosotros vemos un templo griego, vemos columnas o templos romanos. Esas columnas también simbolizaban obeliscos, y los obeliscos tienen un significado un poco escandaloso, pero que es así. Es el falo, el órgano masculino en erección, y siempre, fijaros, cuando lo veáis en el Vaticano, alrededor tiene precisamente eso, una redondita que significa el acto sexual.
Pues eso es donde sale el Papa cuando se dirige a las multitudes que están en San Pedro. Fijaros, y esto lo enseñaremos en el próximo día, cómo él no se dirige a las multitudes, sino que se dirige hacia el obelisco. Y allí es donde para ellos se les transmite el espíritu de su máximo exponente, su máximo ser divino, y ese es Lucifer, no es Dios, el nuestro. Vamos a seguir avanzando. Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos, también era masón, y este señor es el que se encargó de poner en los billetes de dólar algo que vamos a ir viendo. Este era su vicepresidente, y curiosamente su vicepresidente era un satanista impresionante. Satanista, directamente. Aquí vemos unos cuantos expresidentes del gobierno de Estados Unidos, incluso el primer ministro de Canadá, que todos pertenecen a logias masonas. Y aquí tenemos un reportaje de un señor Javier Sierra, que es un investigador que se está haciendo famoso con varios libros de bestseller, y habla de que él precisamente fue a Washington y un señor que le hacía de guía le empezó a explicar todos los términos masónicos que están incluidos en esa ciudad, tanto sobre plano como en lugares en concreto, edificios. Y toda esa ciudad fue edificada para honra y gloria de un señor que precisamente no era Dios. Y aquí tenemos el reverso. Esto precisamente es el conocido como el Gran Sello, y es lo que se incorporó a través de Roosevelt en los billetes de dólar, que antes no eran así. Pero vamos a ir viendo de dónde está sacado todo esto. Vamos a hacer una ampliación. Todos habéis visto, supongo, más de una vez esto. Y yo no sé si lo primero que percatáis es que hay un triángulo con un ojo. ¿Dónde habéis visto esta simbología en más de una ocasión? ¿En espiritismo? En la iglesia, emulando la Trinidad. En iglesias católicas como la Trinidad, ¿verdad? Las iglesias católicas, sí. Por supuesto. Esto nos tiene que dar a pensar muchísimo. Porque este concepto, donde nació de un modo más abierto, no eran las iglesias católicas. Viene de mucho antes que todo esto. Viene del ojo egipcio, de Horus, el ojo que todo lo ve. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho, porque lo que vamos a ir viendo aquí es todo unos códigos que utiliza la masonería para describir ciertas cosas. Y precisamente ellos utilizan esto. Lo siento, pero es que estoy bastante mal. Vamos a ir viendo un poco el desglose de todo esto. Si contáis los niveles que hay, os saldrán 13 niveles. ¿Por qué 13? Podrían ser 14, 24, 2. Ya iremos viendo el porqué. Sabed una cosa, la numerología, la gematría, para estas personas es sumamente importante. Porque Satanás la utiliza muchísimo. Pero yo no sé si lo sabéis. ¿Sabéis que Dios también usa exactamente lo mismo? Pero utiliza distintos números para transmitir ciertos conocimientos. Y en la Biblia hay cantidad de números con un gran significado. Es cuestión de analizar los textos para que le saquéis todo el jugo que tienen. De esto hablaremos incluso en el libro de Esther. Para ellos, el 13 significa muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. Pero cuidado. 12 más 1 equivale al Mesías. Sabéis que hay mucha costumbre de que no se puede decir 13 según quién, ¿no? Decir 13, 1, 12 más 1. Hay el famoso Ángel Nieto que cuando habla sobre las carreras de motos, a 12 más 1, nunca dice la 13. Supersticiones. Nosotros veremos por qué aparece esto. El 13 en un principio estaba considerado un buen número. ¿Sabéis? Los masones, cuando yo estuve hablando con algunos de ellos, me comunicó que precisamente el 13 significaba los 12 apóstoles más Jesús. Pero con el paso del tiempo la cosa fue cambiando. Ya veremos más de eso. Ahora hemos visto la explicación más o menos oficial. Pero esta es la verdadera explicación en el ocultismo satanismo. El 13 es Lucifer, Satanás. Veremos la importancia del 13 para ellos.
Antes el hermano decía algo sacado del espiritismo. Pues este es el triángulo en un tablero Ouija, donde se llama a espíritus a que aparezcan y hagan sus cositas, ¿no? Está sacado de una página oficial de parapsicología. Yo, todo lo que saco, ya veréis que no me invento nada, ¿eh? Está todo aquí. Y esta es la fecha que está en la base de la pirámide, en cifras romanas, que si sumáis, os da 1776. ¿Qué pasó en 1776? La independencia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Solo eso? ¿Estás bien de historia? Vamos a ver qué más pasó. Aquí tenemos la Declaración de Independencia y aquí tenemos precisamente la gente que firmó en un grabado de la época, y esa seguramente era la puerta por donde el profesor, el señor que hemos citado antes, tan extraño, se fue. Fue irse él, se firmó la Declaración de Independencia. Es curioso. Aquí tenemos la firma de los que estaban en esos momentos. La mayor parte de ellos eran masones. Básicamente pueblos. Y ahora diréis, ¿y esto qué pinta aquí? 1 de mayo de 1776. ¿Vosotros hacéis fiesta el 1 de mayo? ¿Por qué? ¿Qué día es el 1 de mayo? Fiesta del trabajo, ¿verdad? ¿Es Comunidad de Madrid también? Se alarga más, mejor. Bueno, pues en verdad el 1 de mayo no se celebra la fiesta del trabajador. Vamos a ver qué se celebra en verdad durante esa fecha. Pero fijaros el año, 1776. Lo que veis arriba era un grabado de una logia masónica en el momento de la creación de un grupo llamado los Illuminatis. Es la cúpula máxima de la masonería, que fueron creados, ¿sabéis por quién? Un señor llamado Adam Weishaupt, que pertenecía a una orden religiosa. ¿Sabéis cuál? Los jesuitas. Y debemos tener presente algo. Por encima de los distintos niveles y grados con los que ellos se mueven, arriba hay alguien. Y ese alguien son los jesuitas. Sorprendente para muchos, porque los jesuitas son gente de mucho conocimiento, que se dedican muchísimo a la enseñanza, trabajan mucho en estas zonas, ayudan a muchísima gente. Supongo que en los países latinoamericanos los conocéis muy bien con la teología de la liberación. Pero estos señores, bueno, yo os diría más, no solo son católicos y ya está. ¿Sabéis cómo se creó la orden jesuita? Por Ignacio de Loyola, un vasco. Pues este señor, aparte de ser un militar que trabajó para las órdenes del Papa, por eso se creó, se hizo para ir contra la reforma de los protestantes. Así nació la orden jesuita, para ir contra la reforma. Si veis fotos aún de las iglesias, o de la iglesia sede central de ellos, de Gesù, en Italia, veréis cómo hay una imagen tremenda en su fachada, donde se ve a un jesuita pisando la cabeza a un protestante y a una protestanta. Siguen igual, esa es su doctrina. Claro que se matiza, y entre ellos hay de todos como en todas partes, ¿no? Pero sus altas jerarquías van por aquí. Y ellos fueron infiltrados muy rápidamente por personas... Pero esto me lo cago, os lo diré otro día. Vamos primero a esto. Fijaros, esta foto que estáis viendo a la derecha son unas iglesias, o la catedral, que está en Ingolstadt, en Baviera. Estamos hablando de Alemania. Precisamente es donde se creó esta orden de los Illuminatis. Y fijaros como precisamente dice, ambas torres de la catedral están montadas en triángulo. El triángulo siempre lo utilizan. ¿Y os suena de algo Baviera actualmente? ¿Con qué lo relacionáis? Pues nada. El Papa. ¿Nadie relaciona a Baviera con ningún personaje actual? El Papa. El Papa. Pues hablaremos un poco de todo esto. Fijaros en esto. La noche de Walpurgis. ¿En qué cae esta noche? Del 30 de abril al 1 de mayo. ¿Y qué pasaba teóricamente en esta noche? Pues que se hacía un gran aquelarre. ¿Sabéis que es un encuentro de brujas y que se hacen mil y una barbaridades? Pues
esto es lo que pasaba y esto es lo que representa el 1 de mayo. Pero no solo esto, vamos a ir profundizando un poco más. Aquí hay una descripción de quién era Santa Walpurgis y su fiesta es el 1 de mayo. No sé si a alguien os suena, los que tengáis unos añitos ya, una película que se llamaba La noche de los muertos vivientes, La noche de Walpurgis, en las primeras películas de terror que causaban... ¿Vale? Pues esto respondía al 1 de mayo. Y que curiosamente esta señora estaba asociada con unas cosas muy extrañas. Pero aparte de explicar un poco la historia, esto lo podéis ver en casa con las grabaciones que os queden. La noche de Walpurgis también es asociada a la celebración del cumpleaños de Satanás. Yo no sé si verdaderamente fue este día o no, pero ellos se lo creen. Y cuando nosotros celebramos el 1 de mayo, como fiesta del trabajo, os voy a decir que fue todo un gran montaje para poder llegar a celebrar el día este. Y se utilizaron y se sacrificaron a personas a través de sindicatos traicioneros en Estados Unidos para que todo esto pudiera funcionar. Y en una fábrica de Chicago se quemaron 13 mujeres. Qué casualidad, 13. Y a fuego. Sacrificios de fuego utilizan ellos. Vamos adelantando porque es que no tendré tiempo para nada. Esta es la señora. Fijaros en el báculo. Un día hablaremos en profundidad de los símbolos satánicos directamente que utilizan el Vaticano. ¿Veis el báculo suyo? ¿Veis lo que hay arriba enrollado? ¿Qué es? Una serpiente. ¿Por qué esta simbología de la serpiente siempre asociada a báculos y Vaticano? ¿De quién es símbolo la serpiente bíblicamente? ¿De Dios? De Satanás. De eso hablaremos el otro día. Esta es una representación de esa famosa noche. Y arriba veis una cabra, toda iluminada con fuego alrededor. Aquí podéis ver detalles de cerdos volando, de cabras volando y cosas así. Una rana que se ríe. Pero la cabra es un símbolo de un personaje llamado Baphomet, que no es otro que Lucifer. Y ahora iremos viendo más detalles de esto. Aquí tenemos la explicación de lo que pasó precisamente con el 1 de mayo y de cómo precisamente la noble orden de los caballeros del trabajo, que era un sindicato, motivó a la huelga, una rebelión, para pedir cosas buenas para los trabajadores, pero en el último momento se echaron atrás y allí hubo la masacre. ¿Sabéis que Elena White advierte de que no nos asociemos con sindicatos ni partidos políticos? Porque detrás, y fijaros que dónde está puesto ese escrito, está puesto en un escrito precisamente, en un capítulo dedicado exclusivamente a las sociedades secretas, porque ellos están detrás de todo esto. Y ya lo veremos mañana por la mañana, algo van a hacer con todo esto. Bueno, aquí veíamos como hubo una adopción de este día por el Papa Pío XII, el 1 de mayo, y se hizo cristiana la fiesta en Europa, ¿no? Y este es el escudo de la ciudad de Ingolstadt en Baviera. Precioso, un dragón. Un dragón con fuego. ¿El dragón de qué símbolo? Satanás. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Curioso el fuego que desprende de su boca. ¿Os recuerda algo? Sí. Al Banco Santander, ¿y a qué más? A la iglesia ya le ha parecido. A mí esto me preocupa muchísimo. Y os lo digo desde aquí, sinceramente. Porque hay gente que cree que estas personas que se han infiltrado en todas las religiones, a nosotros nos van a dejar tan anchos. Y sabed una cosa, si el pueblo de Dios desde la antigüedad fue infiltrado, de eso Satanás se encargó para pudrirlo a tope, ahora nosotros por guapos nos va a dejar tan tranquilos. Eso es un absurdo pensar eso. Y debemos estar atentos a nuestros logotipos más recientes, porque a lo mejor empezamos a ver una mano siniestra que se ha infiltrado. Yo no voy a profundizar más en esto, sé que es un asunto polémico, pero yo quiero partir una lanza en favor de que nos pongamos las pilas y creamos lo que debemos creer y estemos atentos a lo que debemos estar atentos, porque si no nos van a colar unos goles por la escuadra tremendos, y lo están haciendo muy bien.
Fijaros, actualmente el estado de Baviera es la zona más tradicionalista y próspera del país, de Alemania. ¿Por qué será? Fijaros en esto, el reporte del Comité Investigativo del Senado de Educación de California declaró en 1953, yo no había nacido, me faltaban 9 años, el también llamado comunismo moderno es aparentemente la misma hipócrita y mortal conspiración para destruir la civilización que fue fundada por el orden secreto de los Illuminati en Bavaria el 1 de mayo de 1776. Y esto levantó su cabeza vetusta en nuestras colonias, aquí, en el período crítico antes de la adopción de nuestra Constitución Federal. Y esto no nos lo estamos inventando nadie de nosotros. Ya veis de dónde está sacado. Gente que había estado investigando y se dio cuenta de dónde salía todo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. ¿Proveniente de dónde este señor? De Baviera. ¿Será una casualidad más? Y aquí tenemos el ojo, que todo lo ve. Aparecen portadas de textos jacobinos, partidos radicales franceses durante la revolución de su país. ¿Sabíais esto? La revolución francesa, hubo partidos jacobinos que eran los que instigaban a la revolución. ¿Sabéis quién estaba detrás de ellos? En los membretes aparecía precisamente el triángulo con el ojo, la cual cosa denotaba a alguien que estaba utilizando esto, y esto eran los jesuitas. ¿Sabéis? Cuando hubo la Revolución Francesa, precisamente la orden jesuita fue clausurada, no existía como tal, había estado cerrada. Y como venganza, los jesuitas ¿qué hicieron? Hostigar una revolución en Francia que terminara con el papado. Por eso el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, no fue Napoleón el que fue, porque él, a pesar de todo, tenía miedo de ser excomulgado, a pesar de sus creencias masónicas esotéricas, envió a su general, hazlo tú por si acaso, y precisamente lo hizo bajo las órdenes del mundo jesuita para derrocar el papado. Eso que en nuestras profecías bíblicas decía, la herida mortal que sucedería, pero que luego posteriormente sería sanada. Y se han encargado muy bien de hacerlo. El símbolo del ojo que todo lo ve, el gran iniciado, el maestro de obras de los mundos. ¿Sabéis? Para ellos Lucifer es el creador, no es Jesús. Y bueno, bastantes más cosas. Y a la mística de dónde viene, ya lo hemos dicho más o menos antes, ya veis que esto aparecía ya en Egipto. Y vamos a ver un poco más. La traducción de esta frase que está debajo de la pirámide, Novus Ordo Seclorum, se podría traducir como nuevo orden seglar, de los siglos, de las eras, o mundial también. ¿Habéis oído mucho últimamente el nuevo orden mundial? Bastante, ¿eh? Bastante. Cada vez más. Pues ya veis de dónde está sacado. Y nosotros lo oímos por la televisión y nos quedamos tan anchos, porque no relacionamos conceptos. Pero en verdad ya todo estaba anunciado aquí, lo que ellos iban a hacer. Y sabéis que el orden mundial, este nuevo tan bonito que nos pintan, quien lo está preparando no es Dios. Dios se va a preparar luego su nuevo orden mundial, desde luego. Pero antes el usurpador, Satanás, va a instaurar el suyo. Y lo está haciendo a pasos agigantados. La frase Annui Coeptis, que significa más o menos él ha favorecido nuestra empresa coronada por el éxito, ¿qué empresa será? Consta de 13 letras. Y ahora vamos a ver una cosa muy curiosa en sistema decimal y sistema sexagesimal con los numeritos que hay debajo de la pirámide. Y esto tiene relación con un tema que estoy preparando, que si Dios quiere voy a dar pronto, no va a ser un tema, van a ser 3 o 4, sobre el 666, en los cuales va a aparecer esto y mucha cosa más. Ahora vamos a ver la partición de este número en 3 grupos primarios. Fijaros, cogemos primero la M, la C y la X, los vamos dividiendo por partes, y en un lado nos sale 1110, que pasado al sistema sexagesimal es el número 666, que curiosamente se corresponde con las otras cifras que quedan aisladas con esta partición. 1110 equivale a 666. Este es ya su mensaje, a quién pertenece, para quién trabaja. Una famosa frase, in God we trust, o algo así. Traducción, en Dios confiamos. Yo me pregunto, ¿en qué Dios realmente confían ellos?
Y aquí vamos a ver más sobre el 13 y los Illuminati en esta otra sección. Fijaros, el águila, en una de sus patitas, agarra una rama de olivo, que es el símbolo de la paz, pero cuidado, ¿también de quién? Del pueblo judío. Antes os he dicho algo, una mención de alguien más que había sido infiltrado o que había infiltrado a los jesuitas. Ahora aparece aquí el pueblo judío. ¿Tendrán algo que ver unos y otros? Primero quiero matizar, no soy antisemita, es más, probablemente mis orígenes son judíos, San Vicente. Sabéis que los judíos, cuando se convirtieron a la fuerza, normalmente al cristianismo, tenían que cambiar un poco el apellido, añadiendo algunas letras, o bien poniéndose un santo delante. Supongo que este, evidentemente, era el caso de algún pariente mío lejano. Por tanto, quiero matizar, y lo digo porque hay veces que hay personas que confunden una cosa con otra, lo que es ser judío con ser sionista. Sionistas son las personas del mundo judío y otros que no son judíos, que están trabajando para Israel para un objetivo muy concreto, y es preparar el terreno para su Mesías, que evidentemente no es el nuestro. Y ya sabemos quién va a ser ese Mesías que va a aparecer. Lo sabéis, ¿no? Pero fijaros que hay 13 hojas. Y en la otra patita, 13 flechas, que es símbolo del poder bélico. ¿Por qué no hay 14 ni 12? Fijaros, siempre 13. Una constelación sobre su cabeza de 13 estrellas de 5 puntas. Ya hablaremos también un poco de dónde está sacado todo esto. Que si unimos por trazo, nos sale la famosa y conocida estrella de David, que yo he visto pentistas que incluso algunos se la llevan colgando, o en anillos. Y dices, ¿verdaderamente sabéis lo que os estáis poniendo? Aparte de que nosotros no deberíamos llevar joyas ni nada parecido. Esto viene verdaderamente de David o de Salomón, como algunos llaman el sello de Salomón. Esto jamás se ha podido comprobar. Lo que sí se ha podido comprobar, y esto hablaremos en el tema de 666, otro año que me invitéis si queréis, precisamente vamos a demostrar cómo su origen es satánico. Nada que ver. Y esto aparece actualmente en la bandera de una nación, Israel. El escudo que tiene el águila, 13 barras que representan los 13 estados originales que se independizaron del Imperio Británico, pero esas barras son 13. Y la frase e pluribus unum, de muchos uno, o unidad en la pluralidad, 13 letras. ¿Y aquí qué veis vosotros? A ver si lo veis. Culebra. Una culebra. ¿Sí? Culebra con un cascabel. Una serpiente de cascabel, ¿no? Y 13 cascabelitos. Fijaros dónde está ubicado, a la derecha del sello y a la izquierda. Colas de serpiente. Satanás, como dice la Biblia, que arrastró con ¿qué? Con la Con cola. su cola. Y allí los tenemos, las colitas. Y ya veis lo más parecido, serpiente de cascabel. ¿Veis la bandera de este señor que hay detrás suyo, de Washington? Esta era la bandera original de Estados Unidos. No era como la conocemos ahora, con las estrellitas puestas en línea, en cuadrado. Y formaban precisamente una redondita, un círculo, que para ellos tiene mucho significado también. De eso también hablaré en el 166, si Dios quiere. Y compuesta de estrellas de 5 puntas. ¿Por qué las estrellas tienen que ser de 5 puntas? ¿Habéis probado a darle a un niño pequeñito, que no sepa nada, darle un boli, un lápiz, papelito, y niño, dibújame una estrella? Cuando los niños van a colegio, por Navidad suelen traer una postalita a los padres, ¿no? Y les dibujan un Belén y hacen una estrellita. Mirad a niños muy pequeños y jamás dibujan una estrella de 5 puntas. Es sumamente difícil. Esto responde a algo, ya lo iremos viendo. 13 estrellas originalmente había. Por cierto, ¿recuerdo alguna otra bandera? La Comunidad Europea. De eso hablaremos también algún día. Es que tantos temas que hablar que no hablar nunca. 13 franjas en su bandera, actualmente aún. Con bastantes más estrellitas, pero todas siguen siendo de 5 puntas. Las estrellas sobre fondo azul, precisamente, debían representar a la nueva nación en el universo de naciones ya existentes. Una estrella, un estado.
Y aquí algo muy curioso también. Si vosotros hacéis una línea alrededor de las estrellitas, os sale un hexágono. ¿Y qué diréis? O podría salir cualquier cosa, sale un hexágono y ya está. El hexágono, ¿sobre qué base está hecha? ¿Sobre qué número? Sí, el 6. El 6. El 6 era la métrica utilizada por ¿quién? Los babilonios. Y el 6 es un número muy asociado ¿a quién? A Satanás. Esto también lo iremos viendo. Y esta es la estrella de 5 puntas. ¿Qué significa la estrella de 5 puntas? ¿De dónde está sacada? Esto es el Vitruvio, algo que dibujó Leonardo da Vinci, y que es un señor abierto así, le trazas una línea alrededor, sale una estrella de 5 puntas. Y esto es un nombre, y su significado es que es un hombre separado de la tutela divina. ¿Sabéis que Leonardo da Vinci también estaba puesto en el mismo rollo? Pero una estrella de 5 puntas, además invertida, es la cabeza de cabra, la cabeza de Mendes, como es conocida también, símbolo de Lucifer. Y bueno, aquí además acompañan los nombres como Lilith, esto también lo veremos, ¿qué es? Aquí tenéis el dibujo original de Leonardo da Vinci. Y fijaros, estos son unas cuantas banderas con estrellas de 5 puntas. Tenéis que conocer una cosa, cada país que veáis donde hay una banderita con estrellas de 5 puntas, sabed que las sociedades secretas, la masonería está detrás. Hay unos cuantos. Y la Unión Europea no somos menos. Pero no sé si veis la estrellita que hay a la derecha en un recuadro aislado. ¿Sabéis qué es? ¿De dónde está extraída? Está extraída del interior de una logia masónica. Qué casualidad que tengan los mismos símbolos, ¿no? Una bandera muy reciente, la de Kosovo. Aquí hay una diferencia. Esta bandera, que fue la que sustituyó la otra, que es muy curiosa, no sé si veis la otra bandera, es un águila de 2 cabezas. ¿Sabéis que es un símbolo de la masonería del grado 33, de lo máximo? Pues fue sustituida por otra, pero que tampoco se quedaba muy lejos, por 6 estrellitas de 5 puntas. Se habla de que son las distintas etnias que hay en ese país, pero qué casualidad que sean 6. Y ahora vemos cómo el interior de una estrella de 5 puntas nos sale un pentágono. Y diremos, ¿y qué? Su origen, ¿quién utilizaba los pentágonos? Babilonia. Y aquí, no sé si lo apreciáis, en el medio justo de la imagen hay el Pentágono, la sede militar de los Estados Unidos. Vamos a ampliarlo. ¿Veis su forma, no? ¿La veis más aún? Del interior también. Y aquí una imagen para mí impresionante. El Pentágono y allí a lo lejos, encima el obelisco. Luego iremos viendo un poco más sobre todo esto. ¿Por qué el Pentágono tiene que ser un pentágono? Su sede militar, agresiva, bélica, tiene que tener esta forma. Aquí nos habla más ese señor referente a todos los símbolos que hay en Washington. Y esto se ha sacado de mi ciudad. Lo fotografié con el móvil, por eso no se ve muy bien, pero tenía que aprovechar lo que tenía a mano. Y nos habla en el Museo Judío que hay en Girona, que si algún día vais por allí os recomiendo que vayáis. Es precioso, sabéis que Girona fue un enclave básico de la judería, pero además no solo del mundo judío normal, por decirlo de algún modo, sino de la zona de la base cabalística. ¿Qué es la cábala? Pues bueno, la cábala aquí nos lo explica más o menos. Es algo que se originó en el siglo XIII, en el Languedoc y la Provenza francesa, muy cerca de los Pirineos, en la zona de Francia, por eso. Por tanto, muy cerca de Girona, que estamos en la frontera. Y precisamente está basado en 3 o 4 libros que responden a una lectura bíblica. Vosotros tenéis cualquier Biblia, ¿verdad? Pues si vosotros leéis la Biblia y ellos se leen la Biblia, no tiene nada que ver. Porque vosotros leeréis la Biblia, sacaréis una enseñanza sobre el texto y ellos sacarán palabras y números que les van a transmitir unos mensajes simbólicos tremendos. Y nada cristianos, por supuesto. Pues, por desgracia,
Mi ciudad precisamente fue considerada la ciudad madre de Israel. Esto no es la desgracia. La desgracia es que el movimiento cabalístico fue tan fuerte en esa ciudad que desde allí el movimiento cabalístico se extendió por toda Europa, hasta llegar a Polonia y mucho más lejos. Y es precisamente un enclave de espiritismo total. Yo he estado en lo que ahora es el Museo Judío, antes era una casa normal, muy importante, judía, que incluso se convirtió en un bar durante un tiempo. Y allí abajo aún, yo pude ver en una de las estancias cómo la gente, básicamente separados y divorciados, se reúnen aún. Ahora quizás hacía un tiempo que no lo deben hacer, porque ya es un museo. Se reúnen a hacer sesiones de espiritismo. Pero, ¿sabéis? Allí mismo aún estaba un bichito disecado que ellos tienen presente en sus rituales y que lo vais a ver en el billete de dólar. Esto es un árbol sefirótico, un árbol de la vida cabalístico. Ellos a cada redondita le dan una palabra de conocimiento para ir llegando a estados superiores. Bueno, ya no os digo los significados, aparecen en hebreo y en catalán, pero bueno, ya lo podéis ver con más detenimiento, porque es que si no, no nos va a dar tiempo a nada. Y esto está en Washington, en el trazado de las propias calles de Washington. ¿A quién se le ocurriría hacer una ciudad poniendo un árbol sefirótico? Pues a ellos sí. Y no solo uno, dos. Si vosotros cogéis calles sobre plano, y esto lo podéis entrar en el Google desde el espacio, vais acercándoos, veréis cómo precisamente sus calles trazan todo esto. Es un detalle del interior de la Catedral de Girona. Hay una estrella de 5 puntas, pero no es una y más. Pero es curioso, está en el techo de la Catedral de Girona. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Fijaros, esta es la ampliación de un solo trazo. Hay un país africano que tiene una bandera también hecha, una estrella de 5 puntas de un solo trazo. ¿Lo recordáis? Marruecos. ¿Por qué será? Vamos a ver más cosas. Uy, una estrella de 5 puntas, un pentáculo, en la iglesia de San Francisco en Portugal. ¿Lo veis bien, no? Arriba. Yo no sé si apreciáis que además está puesta en el interior de un triángulo, en la parte superior. Vamos a ver más cositas. Uy, más iglesias. Toma. En el ventanal también vemos una estrella de 5 puntas. Y aquí también. Y aquí también, en Soria. Esa del fondo también. Y un pentáculo invertido también en Alcobaça, en Portugal. Yo me pregunto, ¿qué hace todo esto en iglesias católicas, si son cristianos, con la simbología ocultista? La catedral de Sydney, llamada Santa María, en Australia, y donde el Papa convocó a toda su gente cuando fue de visita allí. En las conferencias que voy dando, en las últimas, precisamente mostré qué hizo el Papa allí, porque no tiene desperdicio, dónde llevó a su gente, qué cantidad de gente además, un numerito muy curioso, y no tiene desperdicio para nada. Este es su interior también. Y esto está en Toledo, precisamente unas piedras de un castillo templario, porque la masonería teóricamente proviene de los templarios. Sabéis que eran esos señores llamados los cruzados que fueron a liberar Jerusalén, que eran monjes guerreros que iban a custodiar para que los cristianos pudiesen ir a adorar a Jerusalén de peregrinaje, y ellos allí empezaron a hacer una cierta fortuna. Eran muy comerciantes. Pero estos señores se asociaron además con otras personas del mundo islámico puesta exactamente en lo mismo, en espiritismo. Porque el espiritismo está en todas partes. Y entre un grupo y otro empezaron a sacar sus ritos que coinciden precisamente con los ritos que ya provenían del mundo antiguo de Babilonia y Egipto. Pero de Babilonia y Egipto que nos podemos trasladar hasta la mismísima Torre de Babel. Y esto pertenece precisamente a la Orden Soberana y Militar de Jerusalén. Es una página de masones. Está en internet, la podéis encontrar precisamente sin problemas. Y veremos aquí que nos habla sobre el Lucifer del pentagrama. Y vamos a ver cuál es el origen. Hay toda una explicación tremenda. Y esto que tenéis aquí
es precisamente de dónde está extraída la estrella de 5 puntas. Sabéis que es una rotación que hace Venus. Fijaros, y esto lo dicen ellos. Otra cosa interesante es cómo los antiguos asociaron el pentagrama como símbolo de la diosa. ¿De qué diosa? Sabéis, los babilonios no solo adoraban a un dios, adoraban a una trinidad. Pero uno de ellos era un padre, otro era una madre y otro era un niño. De allí que el catolicismo asoció ciertas imágenes ya antiguas para pasarlas a la Virgen María. Que en verdad esas estatuas ya pertenecían, las más antiguas, a personajes que vosotros tenéis en la Biblia como Astarte o Diana, la diosa de los Efesios, y que en muchos sitios fue cambiando de nombre con el paso del tiempo y de las culturas. Como pueden apreciar en la figura abajo, cada 8 años Venus y la Tierra se alinean con el Sol 5 veces, creando una forma de pentagrama y regresa a punto inicial cada 40 años. Cada 40 años. ¿En la Biblia suena algo? Lo de 40 años aparece un montón de veces, más de las que nos pensamos. Pero fijaros, de allí ellos sacan la estrella de 5 puntas. Esto nos quiere decir que eran gente muy lista y que se conocían la astronomía a la perfección. Porque sabéis que ellos utilizan mucho la astrología. Los horóscopos y estas cosas que ahora están tanto de moda ya tienen su origen ahí. Y sabéis que para ellos Venus es la residencia de un ser en concreto, de Lucifer. Pues ya veis, cuando vemos estrellas de 5 puntas, como esta que está en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿sabéis dónde? Esto está en Estados Unidos, es un templo mormón. Cuando veis las imágenes de este templo por todos lados es alucinante, porque dices, ¿a cuál signo más satánico? Un día podríamos hablar sobre los mormones, sobre los testigos de Jehová también, y sus orígenes masónicos, porque es impresionante. Demasiados días para hablar, ya te lo digo yo. Y esto está sacado de la radio del templo, Radio Temple, que es una radio que para poderte conectar tienes que pagar, porque es de masones. Es muy curioso, fijaros qué emblema tiene. La estrella de 5 puntas y un compás. La escuadra, por supuesto. Sí, sí. ¿Y dónde aparece más la estrella de 5 puntas? En cartas de tarot, espiritismo puro. En esta otra también, que también es de tarot. Pero fijaros que además encima una serpiente. Todo muy asociado. Aquí toda una explicación al respecto. Y esto es un tablero Ouija de los normales, de los que no tienen forma de triángulo como de antes. Fijaros qué símbolos se suelen utilizar. Sol, media luna. ¿Dónde se utiliza la media luna? ¿Qué países la utilizan? Árabes. Países islámicos, musulmanes, Egipto. De allí sale mucha simbología. Y todo esto, ¿hay algún musulmán entre nosotros? Vale, entonces lo puedo decir tranquilo aquí, porque no siempre se puede decir tan abiertamente. Su religión, en verdad, fue creada por los jesuitas. Sorprendente. Y la media luna que utilizan, la media luna fértil, en verdad ese es su dios, Alá, la luna. Por tanto, quien diga que el Alá de los musulmanes es el dios bíblico, nada que ver. Una cosa es paganismo absoluto y otra es cristianismo. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que muchos de ellos no lo saben y hay muy buena gente en todas partes, por supuesto. Pero la verdad, hemos de ir diciéndola. Y mañana lo hablaremos en el tema de Apocalipsis 18, como Dios quiere que se lo vayamos diciendo esto a la gente. Y lo veis al lado de la luna, que es Trinitae, de 5 puntas. Más tableros Ouija, y el de la derecha es impresionante, y con un murciélago además. Satánico a tope. Y el murciélago, sabéis que por la historia de Drácula, etcétera, está todo asociado a lo mismo, que parece que no tengan nada que ver, todo va a Lucifer. Y hay a Batman, sí. Y hay una ciudad española que lleva el símbolo del murciélago, incluso en su equipo de fútbol lo podéis ver, en Valencia. Bueno, pues es que no nos damos cuenta y Satanás ha impregnado toda nuestra cultura de un modo tremendo y nosotros no nos damos cuenta para nada. Tiene su parte positiva y su parte negativa, porque si no lo sabemos, a veces caemos de 4 patas.
Vamos a ir viendo más cosas. Esto lo recibí en mi buzón, era un vidente, un profesor de estos. Fijaros que utiliza de signos, pues lo mismo. Y ahora, esto es una página cabalística que podéis encontrar en internet también. Fijaros abajo, la estrella de 5 puntas. Ellos les dan unos elementos, ya lo ves. Y esto es una vista parcial de Washington. ¿Veis la estrella de 5 puntas en el trazado de las calles? Que antes lo hemos visto más remarcado. Sencillamente le falta una patita. Pero todo el resto está perfectamente hecha. La otra es cuestión de intuirlo, nada más que eso. Pero fijaros bien en esto. En el interior, que hay un... ¿Veis que forma el pentágono? ¿Qué aparece? Comisión trilateral, edificio que está allí puesto, hecho por la masonería, para dominar el mundo a través de su política exterior con Japón, etcétera, etcétera, y Europa. Pero además, ¿qué aparece en rojo? National Geographic Society. Esos famosos documentales que ponemos en los canales digitales muchas veces. National Geographic. Estad pendientes a ver si alaban mucho a Dios. Porque veréis qué cantidad de conceptos van metiendo y entenderéis por qué. ¿Sabéis cuántas personas fundaron el National Geographic? 13. ¿Y sabéis que los 13 eran masones? ¿Cómo podemos esperar que ellos hagan documentales a favor de Dios creador? Es imposible. ¿Dónde aparece más? En 20 libras esterlinas, la estrella de 5 puntas en medio. Esto es una medalla del valor en Portugal, estrella de 5 puntas. ¿Recordáis los sheriff del oeste? Que llevaban la estrellita de 5 puntas. Y esto es un documento de identidad, un pasaporte de Singapur, donde precisamente en Singapur hay media luna y 5 estrellas de 5 puntas, es que esta imagen no se ve muy bien, puestas en forma ya de pentágono. Aquí tenemos algo muy importante. ¿Veis la estrella de 5 puntas con la cabeza de cabra, símbolo diabólico? ¿Veis el círculo de alrededor? ¿Qué es? Una serpiente que se muerde la cola. Esto, ¿sabéis de qué es símbolo? De la eternidad. No tiene nunca fin. Siempre va dando vueltas. ¿Habéis visto un perro cuando se muerde la cola y empieza a dar vueltas como un tonto? Pues es lo mismo, no para nunca dando vueltecitas. Pues el signo de la eternidad, este aparece incluso en iglesias católicas. ¿Cómo puede ser que estos símbolos tan satánicos aparezcan allí? Cartas de tarot, ya lo veis, la estrella de 5 puntas sobre la cabeza de la cabra de este personaje. Y ya no digo los personajes de abajo, con cuernos y todo. Y este es el Baphomet del que antes os hablaba. Esto está en la iglesia de Saint-Méry en París, que era un antiguo templo pagano que posteriormente fue templario. Sabéis que las iglesias católicas y las catedrales siempre se asentaban sobre antiguos edificios donde se reunían los paganos a adorar a su dios, que normalmente era el dios Sol, y que hacían sus rituales y de sangre muchas veces. Y luego se cristianizaron. Teóricamente, esta gente no se ponía encima de una montañita porque sí. Ellos creen que la Tierra tiene unas energías, como unos ríos, unas serpientes les llaman, en los cuales tienen su conexión en ciertas montañitas. Y allí ellos se reunían para notar más esa espiritualidad. Los lugares altos, sí señor, los lugares altos, sí señor. Es curioso, ¿no? Porque todo esto que nosotros sabemos de ahora en nuestras Biblias ya estaba, pero nosotros no leemos la Biblia sabiendo estos datos normalmente, para ver cómo Satanás siempre ha funcionado en la historia. Aquí más tablero Ouija, con el Baphomet hasta en medio, calaveras por alrededor, ya veis que es un paisaje precioso. Y esto es una logia donde precisamente, ya veis lo que hay. Otra carta de tarot con un signo tremendo. ¿Recordáis un baile de una película que se hizo muy famosa por John Travolta? Fiebre del sábado noche. ¿Cómo bailaba? ¿Recordáis que hay un paso muy... Sí. ¿Eh? Apuntaba así y apuntaba hacia abajo. Todo esto no está hecho porque sí. Transmite unos mensajes. Y estos eran los mensajes satánicos.
Y esto es la Capilla Sixtina, la imagen del juicio final de Michelangelo Buonarroti. Y vemos, esto es el techo, ¿eh? Vamos a ir viendo los detalles. ¿Veis unos triangulitos por aquí? ¿Los veis? Pero hay algo más que no sé si apreciáis, sobre todo los que estéis lejos lo tenéis difícil. Vamos a ampliar imágenes. ¿Qué veis ahora aquí? Dos triangulitos, pero ¿qué más? Vamos a ver. Ah, mira, uno por aquí, otro por allí. ¿Y qué caray es eso que hay arriba? Machocaví, una carta, símbolo de Satanás. Es curioso. Y está puesto allí, en su sede central. ¿Qué cosas? Esto está sacado del Museo Judío, me lo iré saltando un poco porque también está todo lleno de símbolos. Y ahora vais a ver este pequeño montaje sobre el obelisco que hay en Washington. Este era el momento de su construcción. ¿Veis? Como siempre hay una redonda alrededor. Y fijaros en esto otro, del cuadro que había George Washington vestido de masón con una paleta de masón. ¿Sabéis que masón quiere decir constructor, albañil? Pues es su origen. Precisamente en ese cuadro estaba el ojo que todo lo ve por encima de ¿qué? Del Capitolio. Lo mismo que aparece ahí. ¿Quién domina en verdad esa nación? ¿O quién pretende dominarla? ¿Quién hace todo lo posible? Y aquí vamos a ver un poquillo más de lo que pasa en Washington y con unos trazos muy curiosos aparece algo aquí, el Capitolio. Si veis esa forma, os daréis cuenta de que tiene la forma de un búho. Y en sus calles, cuando las empiezas a entrelazar, siempre en ciertos puntos de extremos hay edificios muy importantes para ellos. El obelisco en la izquierda, el Lincoln Memorial. Sabéis que Lincoln también era masón, pero pasa que parece ser que era de las buenas personas de verdad, y los jesuitas se encargaron de eliminarlo. El Washington Monument, el National War, Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver más cositas. Una estrella de 6 puntas allí. Unos rayos como de sol que apuntan hacia algo que está más a la derecha aún. Ahora lo vemos desde otra perspectiva. Y aquí se encuentra Lincoln Park, arriba, precisamente entre unas calles muy concretas, la 11 y la 13. ¿Qué tiene que ver el 11? ¿Por qué los atentados pasaron en 11? Los famosos de las Torres Gemelas, el 11M, aquí en Madrid, ¿fue una casualidad? ¿Alguien que tiene la manía porque es el 11? ¿Por qué? Porque el 11 para ellos tiene un significado muy importante. Para ellos lo que se haga en 11 tiene, según ellos, la aprobación divina por ley. Imaginaros como estos atentados que hubieron, que no fueron lo que nos han explicado precisamente, detrás había mucha otra cuestión, está a la misma mano. Pero interesaba oponer al mundo occidental con Oriente. Vamos a ver un detalle más. Aquí tenemos las calles marcadas en ese cuadrado naranja que aparece en la izquierda. Y arriba de todo, a la derecha, hay un estadio. Fijaros si está lleno de cositas en Washington. Increíble. Es impresionante la cantidad de simbología oculta que tiene en esa ciudad. ¿Lo veis bien? Lo que hay en medio también, el escarabajo, símbolo ocultista. Pues eso aparece también en Washington. Y esto es visto desde arriba para que veáis bien cómo se dedican a hacer las 1001 formas a las cosas que ellos quieren. Y arriba de todo estaría el ojo que todo lo ve, encima de toda esta línea que ellos han trazado, que sería este estadio, y que no sé si veis la calle que lo envuelve. ¿Qué número es?
11. La 22. ¿Ya? ¿Y la 22 qué sería? 2 veces 11. 2 veces 11. ¿Y el 33? Ellos se mueven con estos numeritos. Y a número más elevado de lo mismo, pues más significancia tiene. Bueno, la plaza de San Pedro, lo que os decía, el obelisco en medio, la redondita. ¿Y veis algo más aparte de la redondita aquí? ¿Qué veis? En el suelo. ¿Qué hay? Vemos el obelisco, la redondita alrededor con una cruz en el suelo, pero alrededor fulgura desde esa redonda unos rayos, ¿no? ¿Que se parecen a qué? ¿A qué bandera? ¿No suena ninguna bandera que tenga estos rayos así? La bandera británica, ¿no? ¿Qué bandera más hay así? La vasca, que esto está en España, al menos de momento. Y bueno, ¿por qué esto aquí? ¿Está hecho porque sí, como un adorno para que pasen por allí? ¿O tiene una simbología también? Y ahora os muestro el castillo de Sant'Angelo, en Roma, donde el Papa va muchas veces. Y dices, bueno, ¿por qué nos enseñas esto? Pues ya lo iremos viendo. El puente de Giuseppe Mazzini, en Roma. ¿Os suena de algo este nombre? Quedaros con este nombre, muy italiano, porque hablaremos en una de estas conferencias sobre este personaje, porque es de gran significación. Y esto es visto desde arriba en Roma. No sé si veis la plaza San Pedro a la izquierda, a la derecha, un pentágono, que dentro está el castillo de Sant'Angelo, donde el Papa va. Y hay un puente, 2 puentes. ¿Los veis aquí? Abajo, en el plano de abajo, sobre el río. Vamos a ver un poquillo más esto. ¿Lo veis bien? ¿Qué forman? La escuadra y el compás. Y esto está en Roma. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Parlamento italiano. ¿Qué extraño dibujito tienen enfrente? ¿Lo veis? ¿Veis esto de aquí? ¿A qué os recuerda? Al candelabro. El candelabro de 7 brazos, ¿no? ¿Y eso de dónde está sacado? Del mundo judío, del mundo bíblico. ¿Y qué pinta eso ahí entonces? Pero vamos a ir viendo alguna cosilla más. No sé si apreciáis que donde termina la rama central, el tronco, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Otro obelisco. ¿Lo veis mejor así? Y ese obelisco curiosamente mide 33,97 metros, que si lo divides en cifras, tal como usan ellos cabalísticamente, nos aparece 22. 111 pies de largo, que sería, el 111, pues es la métrica de 666 dividido por 6. Más satánico no puede ser. Y aquí vamos a ver un poco más sobre vistas aéreas. Fijaros, esto también es Roma, y hay una plaza arriba en la izquierda que coincide mucho con la de la central del Vaticano de San Pedro. Y que precisamente, ahí tenemos, ¿lo veis bien? ¿Por qué este símbolo? Porque la bandera británica también lo tiene. Ahí tenéis la respuesta. ¿Sabéis qué es esto? Está sacado de los superantiguos y es precisamente el símbolo solar, el símbolo de adoración al sol. Y eso está en el suelo del Vaticano. Y eso está en la bandera británica. Y eso está en tantos otros sitios. El paganismo más absoluto, luciferano a tope. Y aquí una curiosa plaza, que si la veis de cerca veis una tortuga, ¿no? Y fijaros en esto, Catedral de Santa María en Sydney, Australia. Esta es la plaza central. ¿Apreciáis algo en medio de la plaza? Un hexágono, ¿verdad? Pero aún hay más cosa. ¿Lo veis bien desde aquí?
¿Qué hay alrededor? Pues lo mismo. Y aquí, en Hyde Park, fue donde precisamente el Papa convocó a 60.000 personas. 60.000 personas. Pues ya ves. ¿Dónde? En un sitio de adoración luciferana. Y en la catedral, que también tenía la estrella de 5 puntas. La Jornada Mundial de la Juventud. Casi nada lo que pasó allí. Y en Girona, precisamente, la tortuga que antes hemos visto de la plaza también está aquí. Todos responden a signos de ellos. Aquí vemos el puente Giuseppe Mazzini, esta extraña iglesia que hay allí. Y ahora lo vemos en simbologías, para que lo apreciéis bien lo que es cada cosa. Pues todo esto está en el Vaticano. Y aquí el candelabro, la menorá. ¿Qué decimos y por qué? Lo tienen que tener en Italia esto así, esta simbología. Pues mira quién lo lleva también en las manos. ¿Conocéis a este señor del medio que se ve un poco borroso? No son mis gafas. Sarkozy. Fijaros que aquí que tiene 8 y el tronco central que sería el 9. Porque ellos juegan mucho con el orden invertido de los números. Y el 9 para ellos es lo mismo que el 6 a la inversa. Imaginaos cómo se llegan a complicar la vida para transmitir sus mensajes. Pero esta reunión es muy curiosa porque se encuentra con judíos. ¿Sabéis que Sarkozy es de origen judío también? Húngaro. Pero que trabaja para alguien. Bueno, esto hablaremos otro día, porque si no, vamos empalmando. Trabaja por el Vaticano. Y por el movimiento sionista, por supuesto. Y muy capacitísima de este Papa, porque también tiene descendencia judía este Papa. Y Juan Pablo II también, pero esto no se comenta. Este desde luego, que es muy antiguo, pero ha llegado por gente judía propiamente. Hago un inciso, ¿vosotros sabéis que el Vaticano quiere ir a Jerusalén? Su sede quiere ser traspasada a Jerusalén, por eso luchan desde tiempos memoriales para ello, ya con las cruzadas. Y justamente es que este Papa es el que está teniendo reuniones secretas en Israel. Según me han dicho a mí, gente judía de aquí, judía metida en la cúpula judía misma, de la comunidad judía nativa. Pues ya me pasarás algún informe de estos que me interesa. Es muy importante lo que está diciendo, porque precisamente llega un momento en la cúpula de la masonería, en uno de sus más altos grados, que para acceder allí solo puede ser judío. Y ellos controlan las otras logias o los inferiores grados. Entonces, si el Vaticano quiere pasarse a Jerusalén, para que allí aparezca el Mesías, yo no sé si sabíais esto, en nuestras Biblias también aparecen cosas así, y no nos damos cuenta que es necesario para que el Papa pueda instaurarse en el monte de Sion, un lugar que solo puede pisar un judío. ¿De dónde tiene que ser el Papa? Es obvio. Lo que pasa es que tiene que ser de modo encubierto. Y estad atentos al próximo Papa que pueda venir. Porque había 2 cardenales que eran de origen judío. Uno se murió hace muy poco. El otro, el más joven, de unos 60 y pocos de años, es el que tiene todos los números para salir elegido. Yo no sé si va a salir o no. Pero como salga elegido ya nos podemos ir calzando, porque todo lo que terminamos de esperar nos va a venir, pero de golpe. Vamos con el billete, pero esta vez el anverso. Y en esta ampliación, ¿apreciáis algo? Aparte de este fantástico 1. ¿Qué veis apoyado aquí? ¿Qué es esto de aquí? El dibujante se le fue la olla y hizo un garabato. ¿Qué? Eso de allí es un búho. Sí, señor. ¿Y qué hace un búho en el billete de $1 en esa esquinita que no la ve ni? Pues eso es simbología. Están diciendo de que están adorando al diablo, porque el búho es el símbolo del ojo que todo lo ve, que controla todo en la noche. Y animalito que pasa, ñaca. Claro. Entonces, esta es la simbología, pero además que responde a la simbología de Lilith que aparece en nuestras Biblias y que era una diosa, por decirlo de algún modo, que era bueno, es que es muy fuerte la historia, ya lo vemos todo. Esta es Lilith. ¿Vale? ¿Y qué lleva alrededor? En cada lado. 2 buitos. Pero bueno, esto está sacado del año o más atrás. Y
Fijaros que esta señora tiene unas alitas, ¿lo veis? ¿Por qué? ¿Sabéis? Para la masonería, aquí hay toda una historia, Lilith era la primera esposa de Adán. Porque nosotros cogemos nuestras Biblias y leemos en el principio, bla, 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 y se creó a la mujer, y luego se habla de la creación otra vez y se habla de Eva. Para ellos hay dos mujeres. Una, la primera fue Lilith. Y Lilith tuvo unos problemillas con Adán, fue maldita, fue, según dicen ellos, eso no lo digo yo, fue apartada del Edén y se convirtió, por unirse a Satanás, en una demonia. Y por tradición, y en las Biblias aparece, era una demonia que salía por las noches y ¿sabéis qué hacía? Se llevaba a los niños. O sea, sería como el hombre del saco, tradición popular española, pero a lo bestia. Y de allí viene el origen del vampirismo y de Drácula y todas las demás cosas que envuelven a todo esto. Y eso aparece en nuestras Biblias. Lo que pasa es que evidentemente nosotros sabemos que Eva era Eva y solo hubo una. Pero ellos se leen la Biblia de un modo que nada tiene que ver con nosotros. ¿Sabéis? Cuando a mí, por primera vez, uno de los masones que yo le daba estudios bíblicos, me pasó libros suyos y documentación interna, yo mismo, yo os digo la verdad, llegó un momento en que cogí tan mal rollo, noté una atmósfera tan extraña a mi alrededor, que tuve que coger eso y lanzarlo a la basura. Porque llega un momento en que no te puedes meter más. Porque notas como Satanás está dando vueltas por ahí. Y lo notas. Notas unas presencias que no te gustan para nada. Y cuando das estudios bíblicos a estas personas y ves que empiezan a pasar fenómenos típicos de poltergeist, de película de miedo, de espiritismo, porque sencillamente haces una oración y abres la Biblia, empiezan a pasar cosas extrañísimas, dices, caray, esto no son bromas, para nada. 2 billetes de 10 bolívares de Venezuela. También cuando los juntas, en medio aparece una estrella de 5 puntas. Y aquí que aparece, este es el National Press Club de Washington, y fijaros cómo en este escudo suyo aparece el Capitolio. Ah, qué luminoso, ¿eh? Pero un libro, una lámpara, curiosa es la forma de esta lámpara, ya algún día hablaremos también de ella. ¿Y qué aparece a la izquierda encima del librito con unos ojazos? El búho. O sea que quien controla a la prensa nacional, está todo dicho, solo hay símbolos. Y esto es el Bohemian Club, un club privado que está en unas zonas de Estados Unidos donde utilizan precisamente la misma simbología. ¿Y qué hacen allí? ¿Y quién va allí? Pues esto tiene migas, pero bueno, de momento os lo dejo aquí. Esto es otra parte que aparece en el billete del dólar. ¿Veis que hay un escudo que parece el del Barça, visto así? Pero dentro hay algo escrito. Esto es el escudo del Departamento del Tesoro. Si lo veis bien, en el interior hay esta escuadra con 13, ¿lo veis? Si las contáis os saldrán 13 también estrellitas. Lo veis mejor a la derecha quizás. Qué casualidad. Y esta es la tumba de George Washington, que tiene un obelisco. Y cuando esto lo presento en mi tierra, que muchos son del Barça, evidentemente, pues cuando ven el escudito que hay aquí debajo se quedan muy parados porque dicen, ostras, se parece al del Barça. ¿Por qué será? Pero hay una diferencia. Está en la parte superior, y esto os lo digo por algo. ¿Veis? Aquí hace solo hop, hop, 2 niveles, 2 curvas. El del Barça tiene 3. Algún día podríamos hablar incluso del origen de ese equipo, porque sorprendería más de uno. Y aquí lo veis mejor. Curiosamente, lo que está en la tumba de George Washington aparece también allí. Y estos son símbolos masónicos. Y aquí fue curioso porque el chico que me ayudaba a hacer los PowerPoints, cuando cogió el periódico del País, me dijo, mira, parece que esta foto la han dejado para nosotros para la conferencia que tocaba esa misma semana. Claro, a correr a ponerla. Esto fueron los incendios que pasaron en Grecia este año pasado, el 29 de agosto. Sabéis que hubo muchas islas que se quemaron, fue tremendo.
Y esto era un templo ortodoxo. Fijaros lo que se salvó arriba. ¿Lo veis bien? Esto ampliado es el triángulo con el ojo iluminado. Lo utilizan también los ortodoxos. Lo mismo que aparece en el billete de dólar. Por tanto, nos tiene que extrañar que el movimiento ecuménico ponga dentro del mismo saco a católicos ortodoxos, espiritistas y demás. Es normal, si ya tienen sus orígenes ahí. ¿Y dónde más aparece? Pues ya lo ves, en iglesias distintas católicas, en logotipos de ciencias ocultas. Y ahora, fijaros en esta cita, podemos levantar un poquito para verla bien. Es una cita de Elena White sobre la Triple Alianza, que está en el conflicto, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, escrito en 1885. Primero veis los tres símbolos, ¿no? Pues vamos a hablar. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para ser la mano del poder romano, o sea, el papado, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, está hablando de Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, que son los que están detrás, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y estamos llegando de lleno a esto. Pues bien, he intentado ir deprisa, os podía explicar más cositas que salían por aquí, pero no valía la pena porque me vais a tirar, seguro. ¿Queréis hacer alguna pregunta o algo? Lo dejamos para otro día, que no tengáis tanta prisa. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, porque la verdad estoy muy verde en esta temática que usted ha presentado esta noche. Entonces, me ha impresionado bastante y quiero decir que qué tanta cosa hay de casualidad. Lo digo por algo que me incumbe un poco. Antes usted ha dicho que en el escudo de Valencia está el murciélago. Yo recuerdo de pequeñita que en Valencia había muchos murciélagos, ahora no hay tantos, no sé si será cuestión de la polución. Pero recuerdo pues por las noches con mucho calor hasta tener que cerrar la ventana de tantos que había. Yo siempre he pensado que el escudo era porque era un bichito que había mucho en Valencia. Por eso digo que qué tal hay de casualidad en algunas cosas o qué tal de simbolismo satánico. Algunas veces sí que es cierto que hay mera casualidad, pero son las menos, las muchas menos. Normalmente cuando empiezas a tirar del hilo de la historia de una ciudad, como Toledo, por ejemplo, y demás, te das cuenta de que muchos símbolos que aparecen por allí es por algo, es por sus orígenes, no es solo por una cuestión de estética o algo más. De hecho, la simbología satánica está en muchas más partes de las que nos imaginamos. Lo único que a nosotros nos debería poner alertas es que eso no entre más en nuestra iglesia, porque ya vamos saturados de ella. Pero claro, si no sabemos estas cosas y se dice que de estas cosas no debemos hablar, ¿cómo nos vamos a enterar? Resultará que nos están infiltrando por todas partes, nos están cambiando las doctrinas principales bíblicas para llevarnos a su terreno y no vamos a darnos ni cuenta. Y eso ya llevan años haciendo. ¿Sabéis? Os lo digo con confianza desde aquí, espero que nadie me colgue por ello. Es una cosa que no me gusta comentar, pero creo que debéis conocerlo. Hay un señor llamado Alberto Rivera, un ex jesuita. ¿Habéis oído hablar de él? Este señor era un jesuita de alto rango, puesto precisamente en todo este mundillo. Y este señor fue preparado por los jesuitas, junto con toda una extensa cantidad de jóvenes más, él era joven en esos entonces, con un propósito, para adentrarse, infiltrar a las iglesias protestantes. Y sabéis, él dice que él no se infiltró en la iglesia adventista, pero que el primer enviado de ese séquito, ¿sabéis a qué iglesia fue? A la iglesia cristiana adventista del séptimo día. Y sabéis, él dijo una cosa muy interesante. Este señor dejó de ser jesuita, cantó todo lo que él sabía, hasta que lo envenenaron, en Tarrasa, en Barcelona, precisamente. Y ahí tiene seguidores en Madrid, he encontrado su página en internet,
Iglesia de Cristo Rey, creo que se llama, siguen bastante lo que él dice, ¿no? Pero es curioso, él dice de que sabréis cómo diferenciar que vuestra iglesia ha sido infiltrada. Cuando veáis que lo fundamental, vuestra creencia básica, va quedando relegada, y se hable sobre todo de amor y unidad, y todo se meta allí, sabed que vuestra iglesia ha sido infiltrada. Los que llevamos años en la iglesia, yo llevo desde los 7 años, tengo 44, yo he visto cambios en mi iglesia, cambios que me han hecho mucho daño. Pero yo he visto, y creo que cualquiera que lleve años de vosotros también, cómo se va dejando a un lado la predicación sobre la segunda venida de Jesús y las señales de los tiempos para hablar todo de amor, unidad, y así todo se arregla. Esto no es como debe ser. Y esto ha pasado porque hemos sido infiltrados. Y luego además la infiltración ha llevado a una cosa, nuestra comodidad. Porque yo estaré mejor si vengo a la iglesia, me siento y no pienso en más cosas, que si no, que yo trabajo por la iglesia, sé estas cosas, las divulgo y puedo abrir la mentalidad de la gente que no es adventista. Si nosotros no vivimos para dar el Evangelio, Dios pondrá a otras personas en nuestro lugar, pero no creamos que nosotros vamos a llegar hasta el fin porque sí, porque nuestra iglesia va a ser limpiada con un zarandeo tremendo, que ya ha empezado, pero esto es el preámbulo. Elena White dice, ni uno de cada 20 de nosotros estamos preparados para lo que va a venir. Si ni uno de cada 20 funciona esa estadística, lo tenemos claro, ¿no? Porque o nos ponemos las pilas, o por un lado o por otro, Satanás nos la va a pegar. Y el movimiento ecuménico nos está intentando pillar como puede. Por eso debemos estar más que atentos a todo. Bien, tenía que deciroslo, si no reventaba. Pues bien, por mí nada más. Mañana en la predicación, a las 11, vamos a tratar el tema de Apocalipsis 18, no solo sobre el texto bíblico, sino además sobre las citas del Espíritu de Profecía que hablan al respecto. Es el mensaje del cuarto ángel. ¿Sabéis qué es el mensaje del cuarto ángel? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí, ¿Qué es el mensaje del cuarto ángel? ¿Alguien lo sabe? Porque en nuestra iglesia hablamos mucho del mensaje de los 3 ángeles y el cuarto ángel. Pues ese es del que vamos a hablar, porque veréis qué vinculación con todo lo que presentaremos. Gracias, hermanos.